¿Qué pasaría si la respuesta definitiva a un colapso emocional profundo, a esa sensación de no poder dar ni un paso más frente a la angustia, no fuera, no sé, añadir más disciplina o intentar pensar en positivo a la fuerza? O hacer un plan de resiliencia de 10 pasos, ¿no? Que es lo típico que te venden ahora. Exacto. ¿Qué pasaría si la respuesta fuera, literalmente, echarse una siesta larguísima y comerse un buen bocadillo? Bueno, suena a broma, pero te aseguro que no lo es, en absoluto. Ya lo veo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a arrancar desafiando casi todo lo que la cultura del rendimiento nos ha enseñado sobre el dolor y el agotamiento crónico. Y tenemos un material interesantísimo sobre la mesa para hacerlo. Totalmente. Vamos a sumergirnos en una colección de textos que abarcan desde manuscritos milenarios y poesía mística del siglo XVI hasta análisis clínicos muy recientes sobre salud mental y fatiga pastoral. Es una mezcla fascinante, la verdad. Sí que lo es. Y la misión de este análisis profundo es muy concreta. Queremos destilar todas estas fuentes para seleccionar, digamos, las herramientas, los conceptos psicológicos y los versículos más reconfortantes para alguien que está atravesando ahora mismo momentos de mucha angustia o incertidumbre. Porque, a ver, seamos sinceros, la ansiedad y el colapso emocional son epidemias silenciosas hoy en día. Tal cual. Y lo que buscamos no son frases bonitas para estampar en una taza de café, sino un ancla real, ¿sabes? Algo de lo que tirar cuando estás en el barro. Claro. Y yo, como investigador de estos temas, te digo que el contraste entre la sabiduría de estos textos antiguos y las prisas modernas es brutal. Lo que descubrimos al cruzar esta literatura sapiencial milenaria con la psicología clínica actual es que, bueno, la recuperación nunca comienza ignorando la herida. Ya, eso de tapar y seguir caminando no funciona. Exacto. De hecho, gran parte del material valida el sufrimiento con una precisión que asusta. No intentan crear un atajo alrededor del dolor, sino que te dan un mapa detallado para atravesarlo. Y esto es una perspectiva que la terapia moderna orientada al trauma respalda completamente, validando lo que estos textos decían hace siglos. ¡Qué fuerte! Pero a ver, espera un momento, porque aquí hay un concepto en nuestras fuentes que me hace saltar un poco las alarmas. Dime, dime. Uno de los textos centrales que tenemos es el de La noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz. Y según este análisis literario y teológico, esta etapa de angustia inmensa y vacío no se describe como un fracaso personal, sino como un proceso purificador. Ujú. Sí, el término choca bastante hoy en día. Claro, es que llamar a una depresión profunda o a un colapso un proceso purificador suena un poco peligroso, ¿no? O sea, suena casi a una justificación para romantizar el sufrimiento en lugar de tratarlo como es debido. Yo estoy segura de que a más de uno le rechina esto. Es una objeción muy válida, y es crucial que hagamos esa distinción desde el principio. Los textos clínicos que estamos analizando separan muy bien lo que es, digamos, un desequilibrio químico o una depresión clínica severa de lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura. Vale. ¿Y cuál es la diferencia exacta ahí? Pues que la noche oscura se refiere específicamente a una crisis de sentido y percepción. Es un momento vital donde todas las recompensas emocionales habituales, tu motivación, esa sensación de paz, el optimismo, de repente desaparecen por completo. Ya, te quedas a oscuras, literalmente. Eso es. El argumento no es que el sufrimiento sea bueno en sí mismo y haya que aplaudirlo. El punto es que cuando el cerebro se queda sin esos estímulos positivos, se revela sobre qué cimientos está construida realmente la identidad de una persona. La purificación de la que habla no es un castigo divino ni nada parecido. Ah, es más bien como quitar capas. Exactamente. Es un desprendimiento de las falsas seguridades. Es como si la mente necesitara un reinicio completo del sistema, apagando todas las pantallas de golpe para poder procesar una realidad muchísimo más profunda. Vale, ahora lo entiendo mejor. Es como, a ver, como cuando tienes una herida profunda y llena de suciedad. Ujú, buen ejemplo. La reacción instintiva de cualquiera es ponerle una tirita rápida encima para no verla, ¿verdad? Fingir que no pasa nada y seguir con tu vida. Pero claro, eso solo te garantiza una infección terrible a largo plazo. Tienes que abrir, tienes que limpiar y desinfectar y, bueno, ese proceso duele horrores. Duele muchísimo, sí. No se puede curar lo que no se reconoce.
Y fíjate que los datos sobre salud emocional que aportan las fuentes del Instituto Barna y el Proyecto Bienestar apuntan en esta misma dirección. Sí, los estuve leyendo y son tremendos. Hablan del agotamiento crónico y de un término que me llamó mucho la atención, la fatiga por compasión. El famoso trauma vicario, sí. Eso es. Y describen un estado en el que la persona pierde el humor, la esperanza, pierde esa chispa vital. Y lo más llamativo es que esto no le pasa a gente perezosa o que no quiere trabajar. A menudo le ocurre a quienes tienen un nivel de empatía extremo, a los que siempre están cuidando de los demás. Claro, porque la fatiga por compasión tiene una base neurológica clarísima. A ver, el cerebro humano está equipado con neuronas espejo que nos permiten sentir empatía. Las que nos hacen conectar con el dolor del otro, ¿no? Exacto. Literalmente simulan en nuestro cerebro el dolor que vemos en otras personas. Entonces, si alguien está constantemente expuesto al sufrimiento ajeno o absorbiendo la presión de mantener el barco a flote en una familia o en un trabajo, su sistema nervioso entra en un estado de sobrecarga brutal. Madre mía, claro, se funden los plomos. Tal cual. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, describe esto con una crudeza que te deja helado. Dice literalmente que estaban abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas, hasta el punto de perder la esperanza de conservar la vida. Y yo como profesional te digo que eso es el diagnóstico clínico perfecto de un colapso del sistema nervioso central. Es que es un retrato calcado de la ansiedad moderna. Y es justo ahí donde entra la primera gran herramienta de supervivencia que proponen las fuentes, y me parece fascinante. El arte de lamentar. Ah, el lamento sí, clave absoluta. Y ojo, no hablo de llorar un poco en silencio en tu habitación, sino de quejarse abierta y vocalmente. Los documentos mencionan que hay libros enteros de la Biblia, como Lamentaciones o gran parte de los Salmos, que son básicamente un manual para protestar ante Dios. Protestar con todas las letras, sí. Totalmente. De hecho, el artículo que leímos detalla 5 pasos estructurados para el lamento. Pero, a ver, hay algo que me cuesta entender aquí. ¿Por qué insisten tanto las fuentes en que este lamento estructurado evita que todo ese dolor se convierta en resentimiento tóxico? Pues mira, piensa en el resentimiento como el piloto rojo de alerta en el salpicadero de tu coche. Si se enciende, te está gritando que hay una avería muy grave en el motor que has estado ignorando. Vale, el resentimiento es la alarma. Eso es. Una de las fuentes usa una metáfora brillante y dice que el resentimiento es el fruto venenoso, pero el dolor no validado es la raíz. Biológicamente, cuando experimentas una injusticia o un dolor extremo, la amígdala, que es el centro del pánico en el cerebro, toma el control absoluto y dispara los niveles de cortisol. O sea, te pone en modo supervivencia total. Exacto. Entras en modo de lucha o huida. Y si reprimes ese dolor, si te haces el fuerte, tu cuerpo se queda atascado en ese estado de alerta crónica. Te consume por dentro. Sin embargo, el lamento estructurado te obliga a articular ese dolor con palabras muy concretas. Ya, le pones nombre a lo que te pasa. Le pones nombre, y al hacerlo y dirigir esa queja hacia una fuente de apego seguro, como es Dios en estos textos, la actividad eléctrica de tu cerebro se desplaza, pasa de la amígdala a la corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento. ¡Qué barbaridad! O sea que articular la queja, decir en voz alta, esto es injusto, estoy harto y no puedo más, no es una falta de fe o de debilidad. Para nada. Es literalmente un mecanismo neurobiológico para reducir el cortisol y desactivar la negación. Es alucinante. Es una válvula de escape perfecta. El sistema nervioso empieza a calmarse porque por fin estás reconociendo el problema real. Vale, pues una vez que hemos validado el dolor y el sistema se calma un poco, viene el siguiente paso. Y aquí es donde la intuición moderna choca frontalmente con los textos antiguos. Ay, sí. Lo del descanso. Claro, es que piénsalo. Cualquier gurú de la productividad de hoy, si te ve mal, te diría, venga, ya has llorado bastante, ahora hazte una tabla de Excel con tus objetivos de vida y levántate a las 5 de la mañana a correr. Mentalidad de tiburón. Sí, levántate a picar piedra, ¿no? Exacto. En cambio, el material sugiere algo completamente opuesto. Y esto me encanta. La historia del profeta Elías, que sale en el artículo de Rick Warren, es el ejemplo perfecto de esto. La narrativa de Elías en el primer libro de los Reyes es una joya. Es una obra maestra de la psicología humana. De muerte de la reina Jezabel y sufre un colapso absoluto. Se rompe por completo.
Se rompe, huye al desierto, se sienta debajo de un arbusto y pide morirse. Dice algo así como, basta ya, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Tocó fondo emocional. Exacto. ¿Y cuál es la respuesta del cielo ante esto? No es un sermón motivacional, no hay una reprimenda sobre su falta de resiliencia o de fe. Un ángel le trae pan cocido sobre piedras calientes, una vasija de agua y le dice que vuelva a dormir. Come y duerme. Ya está. Tal cual. A veces, y creo que las fuentes lo dejan clarísimo, subestimamos muchísimo el poder espiritual y sanador de una buena alimentación y un sueño profundo, ¿verdad? Lo subestimamos constantemente porque, bueno, vivimos en una cultura que ha separado la mente, el cuerpo y el espíritu como si fueran cajones independientes que no se tocan. Pero la realidad es que la fisiología manda. Totalmente. Si el cuerpo no da, la mente tampoco. Claro, el agotamiento físico sostenido destruye literalmente la capacidad del cerebro para procesar emociones complejas. Si no tienes sueño REM de calidad, tu cerebro no puede archivar los recuerdos traumáticos en su sitio, por lo que todo se siente como una amenaza inminente y presente. Ya, vives en un estado de pánico perpetuo por puro cansancio. Eso es. Por eso, textos clásicos y famosísimos como Mateo 11:28 ofrecen una receta directa. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O el famosísimo Salmo 23, que habla de que te hace recostar en verdes pastos. Claro, no son frases bonitas para decorar. No, no son poesía abstracta, es una instrucción de detención física. Te dice que pares. Sin recalibrar el cuerpo, es biológicamente imposible escuchar la voz de la razón, y muchísimo menos encontrar un consuelo espiritual. De hecho, hay un marco clínico en los documentos que aborda este descanso integral, con un acrónimo llamado reposar. Y aunque tiene varios pilares, hay un concepto en particular que me rompe los esquemas. A ver, ¿cuál? El de reconozca sus límites. Uno de los autores de las fuentes sobre agotamiento menciona que tuvo que desaprender su propia teología tóxica, esa idea de que debía trabajar por los demás hasta desmayarse para demostrar su valor moral, como si tuviera que pagar una especie de deuda espiritual infinita, basado además en ese malentendido de 2 Corintios 3:5. Ese complejo de Salvador del que habla el autor es tremendo. Es el núcleo absoluto del agotamiento pastoral y profesional. Es que te consume vivo intentar arreglarle la vida a todo el mundo. Exactamente. Reconocer los propios límites es, en el fondo, un acto de profunda humildad. Significa aceptar que, oye, el universo va a seguir girando maravillosamente bien incluso si tú decides apagar el ordenador y dormir 8 horas. Liberarse de esa omnipotencia imaginaria es, yo estoy convencido, el primer auxilio psicológico más potente que hay. Ya, pero aquí hay una trampa. Y seguro que muchos de los que están ahí escuchando estarán pensando lo mismo. A ver, dispara. El cuerpo puede descansar. Vale, te metes en la cama, los niveles de cortisol bajan un poco, pero llega la madrugada, las famosas 3 de la mañana. Los ojos se abren de golpe y la mente vuelve a arrancar. El temido bucle nocturno, sí. Ese mismo. El bucle de la ansiedad por el futuro, por cómo voy a pagar las facturas, por ese diagnóstico médico que me acaban de dar. Todo vuelve a dispararse a 1000 por hora en el pecho. Entonces, ¿cómo abordan estas fuentes la incertidumbre constante cuando ya el descanso físico no es suficiente? Pues lo abordan yendo directos a la raíz del procesamiento cognitivo. Uno de los textos más diseccionados en nuestras fuentes sobre esto es Filipenses 4, versículos 6 y 7, y ofrece una instrucción que a simple vista parece un rompecabezas. Sí, el de por nada estéis afanosos. Exacto. Dice algo como, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y, a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Lo siento. Adelante, adelante. ¿No roza esto un poco la positividad tóxica? O sea, me refiero a que si mi barco se está hundiendo y el agua me llega literalmente al cuello, que me digan que presente mis peticiones con acción de gracias me parece una desconexión total de la realidad. Me suena a, no sé, a fingir que el naufragio es maravilloso y dar las gracias por ahogarme. Entiendo perfectamente la reticencia y es una duda súper común. Pero la mecánica real de este pasaje es muchísimo más sofisticada que la simple positividad tóxica de Instagram. Vale, ilumíname porque me cuesta verlo. Fíjate, la positividad tóxica exige ignorar el problema. Te dice sonríe y ya pasará.
Pero Filipenses no te dice que lo ignores. De hecho, dice, sean conocidas vuestras peticiones, es decir, expone el naufragio, pide el rescate a gritos, admite que eres vulnerable y tienes miedo. Vale, hasta ahí te lo compro. Valida la crisis. Exacto. Pero el mandato de añadir acción de gracias justo en ese momento de pánico actúa como un ancla neurodógica. Piensa en esto. La ansiedad siempre, sin excepción, vive en el futuro. Cierto, es el miedo a lo que va a pasar mañana o dentro de un año. Eso es. Es tu mente proyectando escenarios catastróficos incontrolables. Pero la gratitud, por pura definición, solo puede existir en el presente y en el pasado. Te obliga a forzar al cerebro a buscar un historial de supervivencia, a recordar veces anteriores en tu vida donde hubo provisión o fuiste rescatado de otra crisis. Ostras, o sea que es como alterar el código fuente del algoritmo cerebral, ¿no? Si el cerebro entra en un bucle de pánico ciego buscando amenazas futuras, la instrucción de encuentra algo que agradecer hoy o ayer interrumpe ese bucle y le obliga a procesar datos de seguridad. Exactamente, lo has clavado. Es una disrupción cognitiva en toda regla. Y la promesa del versículo 7, que es la consecuencia directa de este cambio de algoritmo, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y esa paz es como un escudo, ¿verdad? Totalmente. De hecho, la palabra original griega que usan para guardará es phroureo, que es un término estrictamente militar. Significa establecer una guarnición de soldados alrededor de una ciudad para protegerla de un asedio exterior. ¡Qué imagen tan potente! Mucho. La paz no viene mágicamente a resolver la incertidumbre del futuro, ni a pagar tus facturas. Viene a montar guardia alrededor de tu cordura emocional mientras dure la tormenta. Ese concepto militar cambia por completo la perspectiva, la verdad. La guardia militar está ahí aunque el asedio siga fuera de las murallas. Y esto encaja perfectamente con otros textos de las fuentes que actúan como anclas ante la incertidumbre. Como por ejemplo el de Jeremías, supongo. Exacto, el famosísimo pasaje de Jeremías 29:11, que habla de planes de bienestar y no de calamidad. O también Primera de Pedro 5:7, que dice algo como echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El núcleo de todo esto al final parece ser la rendición, renunciar por fin a la ilusión del control absoluto. Es que la ilusión del control es el gran espejismo del siglo XXI, ¿eh? Vivimos obsesionados con controlarlo todo. Totalmente. Porque si somos honestos, el estrés crónico casi siempre viene de intentar pilotar un avión para el que ni siquiera tenemos licencia. Tal cual. Y soltar ese control, bajarse de la cabina del piloto, obliga a replantearse qué es exactamente el bienestar. Hay un artículo interesantísimo en nuestro material que me encanta, que contrasta dos modelos radicalmente opuestos. La paz del mundo frente a la paz en medio de la tormenta. Sí, lo leí. La paz que nos vende nuestra sociedad contemporánea es súper condicional. Condicional y agotadora, porque exige resultados instantáneos, exige una ausencia total de dolor o conflicto, salud de hierro y, de nuevo, un entorno bajo control absoluto. Es la paz del resort de vacaciones, ¿sabes? A ver, explícame eso. Sí, te venden la idea de que la tranquilidad y la paz solo existen en una playa paradisiaca en las Maldivas, con el móvil apagado y sin una sola preocupación en todo el horizonte. Ya, la postal perfecta. Exacto, la postal. Pero ¿cuál es el problema? Que si el cóctel que te sirven está un poco caliente, o si aparece una nube gris en el cielo, o si alguien hace demasiado ruido en la tumbona de al lado, esa paz perfecta se hace añicos instantáneamente. Es una paz increíblemente frágil. Porque dependen enteramente de variables externas que no puedes controlar. Este cristal. En cambio, los textos milenarios proponen algo que, francamente, desafía toda la lógica humana. Sí, a ver, cuéntame sobre eso. Fíjate en Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Ya está haciendo el contraste. Y luego lo remata en Juan 16:33 con una promesa que es brutalmente honesta. La de que en el mundo tendréis aflicción. Esa misma. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te está diciendo a la cara que la aflicción y la paz van a coexistir. Claro, la alternativa a esa paz frágil del resort me hace pensar, fíjate, en un submarino nuclear. Un submarino, a ver, desarrolla eso que me interesa. Pues a ver, imagínate que en la superficie del océano hay un huracán de categoría 5, con olas gigantes de 30 metros, relámpagos y un caos absoluto capaz de destrozar cualquier barco de acero.
Un escenario catastrófico total. Total. Pero si ese submarino nuclear desciende a 300 metros de profundidad, la tormenta salvaje de la superficie se vuelve casi irrelevante. En el interior hay silencio, hay estabilidad. Las tazas de café ni siquiera vibran en las mesas de los marineros. Y la clave aquí es que el submarino no sobrevive huyendo del océano o esquivando la tormenta. Sobrevive por su estructura, ¿no? Exacto. Sobrevive porque su integridad estructural y su presión interna son superiores a la fuerza destructiva del agua en el exterior. Y el texto de Isaías 26:3 apoya esto al 100%. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La perseverancia constante es lo que construye ese casco de titanio del submarino. Qué buena analogía. Esa metáfora del submarino encapsula a la perfección el mensaje principal de todas estas fuentes. Y sinceramente, el alivio psicológico que supone esta redefinición de la paz es inmenso. Ya te digo, te quito un peso tremendo de encima. Es que piénsalo, si la verdadera paz requiriera una vida libre de tragedias, enfermedades o problemas económicos, absolutamente nadie en este planeta la experimentaría jamás. Sería inalcanzable. Solo para un par de privilegiados durante un ratito. Exacto. Lo verdaderamente revolucionario de esta psicología antigua es validar que la paz y el dolor más agudo pueden coexistir en la misma persona y en el mismo instante exacto. Alguien puede estar atravesando el duelo más desgarrador por la pérdida de un ser querido o enfrentando un diagnóstico médico aterrador. El peor momento de su vida, vaya. Sí, y al mismo tiempo en lo más profundo de su psique, experimentar un soporte inexplicable que evita que se rompa en mil pedazos. La tristeza profunda, por abrumadora que sea, no anula la paz profunda del submarino. Ambas realidades son simultáneas. ¡Wow! ¡Qué concepto tan increíblemente liberador! Es como un permiso oficial y sellado para ser humano, para desmoronarse por fuera si es necesario, pero sabiendo que cuentas con un ancla interna que impide que la marea te arrastre mar adentro. Es una base muy sólida. Si miramos hacia atrás y recapitulamos el trayecto tremendo que hemos recorrido hoy a través de estos textos, creo que vemos un mapa de ruta fascinante. Ha sido un viaje intenso, desde luego. Sí. Empezamos validando la oscuridad, reconociendo que a veces la noche oscura purifica nuestros cimientos más profundos. Luego descubrimos la ciencia y la teología detrás del lamento, entendiendo que nombrar el dolor es el único cortafuego real y biológico contra el resentimiento. Fundamental eso. Vimos la suprema humildad que hay en el simple hecho de echarse a dormir y aceptar que nosotros no sostenemos el universo con nuestras manos. Que el complejo de Salvador no sirve para nada. Tal cual. Analizamos también cómo la gratitud sabotea ese algoritmo tóxico de la ansiedad que vive en el futuro. Y finalmente hemos reconstruido la idea de la paz, no como la ausencia idílica de tormentas, sino como ese submarino inquebrantable en medio del abismo. Es un trayecto de reconstrucción súper completo y sobre todo aplicable, ¿sabes? Pero, si me permites, me gustaría dejar una última reflexión sobre la mesa antes de irnos, porque creo que conecta dos puntos que casi siempre se ven por separado. Adelante, somos todo oídos. Si tomamos toda la investigación clínica sobre la fatiga por compasión, el dolor visceral del trauma, y lo unimos al propósito final de la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, surge un patrón asombroso en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Y qué nos desvela ese patrón? Plantea que el consuelo profundo que uno recibe en medio de la peor de las angustias no tiene como único fin la mera supervivencia individual. El texto sugiere que tú recibes ese consuelo para que en el futuro seas capaz de consolar a otros que pasen por la misma prueba que casi te destruye a ti. ¡Ostras! Eso cambia el sentido de todo. Claro. La idea provocadora aquí es esta. El dolor insoportable, la ansiedad y el agotamiento que estás enfrentando hoy, una vez que estén sanados e integrados, podrían convertirse exactamente en el equipo de rescate, en las herramientas y la empatía brutal que otra persona va a necesitar desesperadamente mañana. Es decir, que la cicatriz de hoy es el mapa de supervivencia de alguien más en el futuro. Exacto. Es convertir tu propia oscuridad en la luz que guía a otro a salir del pozo. Convertir el fondo del abismo en una escuela de rescatistas. Madre mía, eso le da la vuelta por completo al guión del sufrimiento, dotándolo de un propósito que trasciende el dolor presente, que ya es decir. Le da un sentido enorme a algo que parece no tenerlo. Qué manera tan contundente y preciosa de cerrar. Ha sido una exploración realmente profunda.
A quienes nos escuchan al otro lado, muchísimas gracias por prestarnos vuestro tiempo y vuestra atención para explorar estas ideas tan densas. Esperamos de corazón que este análisis os sirva como un faro sólido, ya sea para quienes estáis ahora mismo en el centro de un huracán, para quienes necesitáis desesperadamente un permiso para parar y descansar sin culpa, o simplemente para quienes buscáis entender la inmensa resiliencia del espíritu humano frente a la incertidumbre. Hasta nuestra próxima inmersión, que la curiosidad siga muy viva y sobre todo que haya mucho espacio para el descanso.